El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Le echamos de menos en esta mañana algunos, ¿eh? Espero que por buenos motivos. Bueno, quiero en primer lugar agradecerle a cada uno que tomó su banderita de Israel en esta mañana, ¿verdad? Saben, la bandera de Israel no es un amuleto, no es nada de buena suerte, como quizás algunos puedan hablar. Y por cierto que voy a hablar hoy de la suerte, ¿eh? No es un amuleto de buena suerte ni nada. Solo espero que todo el que haya tomado una de esas banderas sencillamente la lleve a su casa, la tenga en algún lugar para recordarse todos los días de elevar una oración a Dios por Israel, ¿verdad? Y por su pueblo amado. Yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? En ese sentido. Y se ha levantado en este mundo un espíritu de antisemitismo increíble, ¿verdad? Así que el único objetivo es poder recordar y orar por el derecho de la nación de Israel de vivir y de permanecer y de ser un Estado, ¿verdad? Libre e independiente, como tiene derecho cualquier otro. Y no tener que sucumbir ante el odio de tanta gente que no quisieran que existiera un Estado de Israel, ¿verdad? Así que lleve su bandera y sencillamente, cada vez que la vea, recuérdese elevar una oración por Israel. Lea el Salmo 122 después, ¿verdad? En su casa y siempre ore por la paz de Jerusalén. También quiero iniciar esta semana hablándoles, bueno, tuvimos la triste noticia hoy en la mañana de la partida con el Señor de nuestra hermana Rosa Brito. Rosa Brito fue miembro de esta iglesia por muchos años. Ella vivía ahí en Los Robles y ella pues estaba malita. Ya hacía muchos años que ya ella no se congregaba acá con nosotros, pero siempre les recordamos, ¿verdad? Así que nuestra hermana partió a la mansión celestial en esta mañana. Así que oremos por su familia. Ella básicamente vivía con su primo, ¿verdad? Pasaba mucho tiempo fuera de Los Robles, pero hoy está en la patria celestial. Por lo demás, mis hermanos, esta semana pues tendremos una semana regular, así que significa que el martes se reúne el Ministerio de Jóvenes Adultos de DEN. El miércoles estamos acá con los hermanos en nuestro tiempo de estudio bíblico. Estamos casi ahorita para terminar el libro de Josué y ya por ahí vendrá el libro de Jueces. Y este jueves pues las mujeres se reúnen a las 7:30 de la noche. El viernes estamos con los hermanos allá en Los Robles a las 4 de la tarde, luego 7:30 el Ministerio de Jóvenes y también el Ministerio de Padres que oran por sus hijos. Próximo domingo nuestros servicios regulares, ¿verdad? Servicio de adoración en español a las 10 de la mañana, servicio de adoración en inglés a las 12 del mediodía y por supuesto siempre nuestras respectivas clases de escuela dominical, siempre repito, desde los más pequeños hasta los adultos, ¿verdad? Así que aproveche todas las oportunidades que la iglesia da para el crecimiento espiritual, para que usted pueda servir, para que usted se pueda integrar. El próximo domingo ya nuestro hermano Orlando Valdés va a estar dando anuncios referentes a nuestros programas de Navidad. Ya vienen por ahí los ensayos, ya vienen por ahí, ¿verdad? Toda esa época. Y yo les dije que este año aspiro a que todos ustedes se puedan envolver en este esfuerzo, ¿verdad? Queremos hacer algo en el estacionamiento, queremos presentar una obra que se llama Del Pesebre a la Cruz, ¿verdad? Para contar toda la historia. Pero la historia no es para usted que está en Cristo, la historia es para contársela a aquellos que piensan que solo la Navidad es una época, ¿verdad? Para un regalo, para una cena, para un tiempo de familia. No, es la historia de la redención del ser humano. Y vamos a contar la historia desde que Jesús nace hasta que Jesús muere en una cruz. Y la idea es que muchos se puedan envolver y que seamos un gran equipo para el Señor. Así que tendremos mucho que grabar, tendremos mucho que preparar y que ensayar. Así que vamos a requerir la fidelidad de muchas personas para eso. Bueno, hoy voy a compartir un sermón que le he titulado Por suerte, no hay suerte. ¿Qué ustedes creen? Por suerte, no hay suerte, ¿verdad? Y usted con seguridad ha escuchado esta palabra
suerte, ¿verdad? Una palabra que en nuestro idioma se utiliza para describir lo que se considera un incidente fortuito, o sea, algo que sencillamente ha sucedido. Muchas veces la palabra suerte se usa específicamente para describir el desenlace de ese suceso, no importa si es positivo o si es negativo. Si es positivo, decimos que la persona tuvo buena suerte. Si es negativo, decimos que la persona tuvo mala suerte. O sea, ¿ha visto usted, por ejemplo, eso que sale bastante por ahí en los teléfonos y en todas las plataformas del tipo que va pasando en el carro y, ¡puff!, y cae la piedra y por un pelito nada más, ¿verdad? Y uno dice, oye, qué buena suerte tuvo ese tipo, ¿verdad? Porque se libró de la roca que le caía. Y si el hombre le aplasta la roca, entonces decimos lo contrario. Oye, ese tipo tenía una mala suerte, ¿verdad? Ahora, pero la pregunta de fondo es, ¿las cosas suceden verdaderamente por suerte, por casualidad? ¿Qué debemos pensar nosotros los cristianos, verdad? Porque de ser así, uno pudiera hablar de alguien entonces que es afortunado o de alguien que es muy desafortunado. Pero si las cosas no suceden por casualidad, entonces sería inapropiado hablar de ¿qué? De la suerte. Si ustedes creen que nada sucede por casualidad, sería muy inapropiado que los cristianos habláramos entonces de la suerte. Vamos a ver un ejemplo de alguien que nosotros pudiéramos decir bíblicamente que tuvo muy mala suerte. Y es un rey que ustedes conocen, el rey Acab. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 33. Miren lo que dice aquí este texto. Dice, mas disparando un arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre la juntura y el coselete. Entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Yo no sé si usted ha leído esa historia o no, yo espero que usted la haya leído, pero sucede en la época de la división del reino. Y dice que el rey Josafat, que era el rey de Judá, va a visitar a Acab, que era el rey de Israel. Y el rey de Israel le dice, mira, ¿no has considerado que Ramot de Galaad, ese territorio que estaba del otro lado del Jordán, nos pertenece y no hemos hecho nada por reconquistarlo, ¿verdad? Porque lo habían perdido. Vamos conmigo a la guerra. Y Josafat le dice, bueno, tu pueblo es como mi pueblo, somos hermanos, ¿verdad? Al final somos parte de las tribus de Israel. Dice, solamente que consultemos a Dios. Y dice que Acab tenía, ¿verdad?, más de 400 falsos profetas que lo animaron constantemente a que fuera a la guerra. Incluso dice que algunos se habían hecho hasta unos cuernos y le decían, con estos cuernos tú acornearás a los enemigos de Israel. Pero Josafat le pregunta, pero ¿habrá aún algún profeta de Jehová por el cual podamos consultar a Dios si vamos a esta guerra o no? Y dice el texto que Acab le dijo, bueno, hay uno, pero a mí no me gusta, se llama Micaías. Y a mí no me agrada porque este tipo cada vez que viene no me profetiza nada bueno, no me dice lo que yo quiero oír. Y dice que Josafat le dijo, no hable así el rey. Y mandaron a buscar a Micaías. Y Micaías le preguntaron, ¿iremos contra Ramot de Galaad? Y Micaías en un tono de ironía le dijo, sí, sube. Como diciendo, eso es lo que tú quieres, ¿eh? Y entonces el Acab le dice, mira, ¿ves lo que yo te digo? Siempre. Y Micaías le dice, mira, si tú subes y regresas, entonces Dios no ha hablado por mí, porque Dios ha determinado el mal contra ti. Y fue tan soberbio el rey Acab que dice que puso al profeta de Dios en la prisión a pan y agua hasta que él regresara victorioso. Y salieron al campo de batalla. Pero saben, acá salió, dice el texto, con aquello en la mente. ¿Y qué hizo? Dice que se disfrazó con las ropas del rey de Judá. Y cuando estaba en el medio de la batalla y venían contra el rey de Judá pensando que era el rey de Israel, dice que Josafat clamó a Dios y Dios los libró. Pero en ese mismo momento, un soldado toma una flecha y la dispara, dice, a la aventura. Es lo que dice el texto. Disparó el arco a la aventura.
Y alguno diría, pero tenía ojivas nucleares y coordenadas determinadas. Porque alguno diría, y qué casualidad que esa flecha disparada a la aventura viene y se encaja precisamente, dice, entre la juntura y el coselete. O sea, el único lugar vulnerable que tenía la armadura del rey Acab. ¿Qué pensar? ¿Este hombre tenía mala suerte? ¿Sería mala suerte? ¿O sería que ya Dios había determinado que el rey Acab tenía que morir? Saben, cuando uno lee la historia, uno se da cuenta que no hay suerte, sino que Dios ha estado constantemente en control de esta historia y Dios ya había determinado lo que iba a suceder con el rey Acab. Quiero que volvamos a nuestra lectura devocional en el libro de los Proverbios, capítulo 16 y versículo 33. Lo leímos 2 veces, ¿verdad? Miren lo que dice este texto, Proverbios 16, 33. Y volvemos a la lectura allí, ñaño, por favor. No, 33. Dice, la suerte se echa ¿en qué? En el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y esto, miren, esto es un enunciado, un principio bíblico. La suerte se puede echar en un regazo, pero el Señor es el que decide, ¿verdad? En realidad, ¿qué quiere decir esto? Se refiere incluso al hecho de poder echar suerte, similar a lanzar una moneda al aire, o quizás el lanzar dados o cualquier otra cosa para resolver una situación. Un viejo predicador dijo en una ocasión, aunque el hombre lance los dados, Dios acomoda como caen. Y piénsenlo, aunque el hombre lance los dados, Dios acomoda cómo es que esos caen. Esto significa que aunque el hombre use cualquier método que en teoría a través de la suerte pudiera resolver una situación, déjenme decirles, siempre todo está sometido y supeditado a la voluntad de Dios. Nos guste o no nos guste, ¿verdad? Miren, en su soberanía Dios le permite al hombre usar en determinados momentos y bajo determinadas circunstancias algunos métodos que pudieran aparentar, que pudiéramos experimentar el resultado de la suerte. Aparentemente. Pero, ¿saben? La gran realidad es que Dios siempre está en control. Quizás uno de los textos más famosos que las personas conocen está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 23 al 26, cuando hay que escoger un sucesor para Judas. Miren el texto. Pedro dice, ¿verdad? Se pone en pie entre los hermanos y dice, es necesario que uno, y expone, por cierto, todas las características que debe de reunir un verdadero apóstol de Jesucristo, no los autoproclamados apóstoles, ¿verdad? Y después que enuncia estas características, dice que era necesario buscar un sucesor. Y dice, y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y siempre digo, qué casualidad, si los 2 eran buenos, y los 2 eran buenos candidatos, ¿por qué no se quedaron con los 2? Porque el número apostólico es un número cerrado, hermanos. Y que nadie venga a decirle otra cosa. Porque si no, que alguien me explique por qué no se quedaron con los 2, si los 2 eran buenos. ¿Verdad? Ahora miren lo que dice el texto. Y orando dijeron, y entiendan, aquí hubo primero, ¿qué cosa? Oración. Orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Y dice, para que tome la parte de este ministerio de apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Verso 26. Y dice, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, qué interesante. Los 2 calificaban.
Y aquí hay un grupo de hombres que están tratando de encontrar la voluntad de Dios en cuanto a quién, cuál de estos dos. Porque los dos son buenos, los dos pudieran ocupar esta posición, pero Dios tiene que señalar a uno. Y ellos oraron delante de Dios. Y después dice, echaron suerte. La Biblia no dice cómo echaron suerte. La Biblia no dice si le dijeron, miren, vamos a ver si ustedes sacan un papelito de aquí, de todos los papelitos que yo tengo, o quién se queda con quizás la pajita más corta, o si tiraron los dados. La Biblia no nos dice. La Biblia dice que de alguna manera sencillamente echaron suerte con el único objetivo de encontrar, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Y dice, echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Y ahora, ¿qué pudiéramos decir nosotros? Oye, qué clase de suerte la de Matías. Era un tipo con suerte, ¿eh? Porque le tocó en suerte una distinción tan grande como sustituir, ¿verdad?, a Judas en una posición tan importante como era el apostolado. Hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado cómo manejamos este asunto de la suerte y tenemos que aprender a hacerlo de una manera bíblica. ¿Saben ustedes cuál fue la mayor discusión que yo he presenciado en mi vida en una iglesia? ¿Quieren que se las cuente? ¿Quieren que se las cuente, sí o no? Qué chismosos son. La mayor discusión que yo he presenciado en una iglesia la presencié hace muchos años en Cuba. Todo con la mejor intención, déjenme decirles. Teníamos una necesidad en el templo, había que hacer algunas reparaciones y se necesitaba levantar algunos fondos pro templo para esas reparaciones. Y una hermanita con muy buen corazón y en medio de toda la escasez que siempre ha existido, se le ocurrió hacer un flan pro templo. Un flan pro templo y bueno, a vender tickets para ver quién se gana el flan. Hasta que a alguien se le ocurrió, que no estaba muy contento con la cuestión de esto, se le ocurrió decir, ¿y quién dijo que es bíblico vender tickets y hacer una rifa en la iglesia? ¿Qué ustedes creen que comenzó a pasar? Ahí todo el mundo se vuelve un teólogo. Ahí todo el mundo se vuelve un teólogo y comenzó toda una gran discusión si es correcto que vendamos el flan o si es correcto que rifemos el flan, si es correcto vender tickets, si no es correcto vender tickets. Y el asunto es que hubo más perjuicio que bendición por el dichoso flan, ¿verdad? ¿Ustedes quieren saber qué es lo que yo pienso? Ahora nadie quiere que le diga que es chismoso, ¿verdad? Pues si ustedes quieren que yo les diga lo que yo pienso al respecto, en mi opinión, la iglesia no es un lugar para rifas, ¿verdad? No lo creo. Si se necesita dinero para una reparación, el principio bíblico es que todos ofrendemos y punto. El principio bíblico es, hermanos, hace falta reparar una ventana, necesitamos $100. A ver, vamos a ver cómo entre todos podemos juntar los $100 para arreglar la ventana y punto. No hay que hacer un flan y rifar un flan y empezar a complicarnos la vida. Y muchas veces nosotros llegamos a muchas situaciones en las iglesias sencillamente por no seguir principios bíblicos y porque nos las estamos inventando, ¿verdad? No necesitábamos hacer esa rifa. Pero oremos a ver quién es el que Dios va a bendecir con un flan. ¿Quién es el que va a tener esa suerte? Imagínense que nosotros estamos reduciendo a Dios a veces y al Espíritu Santo y a tantas cosas a una decisión tan trivial como quién se va a ganar una rifa de un flan. Y la verdad, yo no quiero pertenecer a una iglesia así. Yo no quiero pertenecer a una iglesia así, ¿verdad? Pero el creyente, hermanos, cuenta con la revelación de la palabra de Dios y eso debe de ser suficiente siempre para nuestras vidas. Muchas veces queremos saber la voluntad de Dios,
queremos saber la opinión de Dios, pero ignoramos su palabra. ¿Sabe? En la mayoría de los asuntos que usted pudiera pensar en la suerte, si tendré buena suerte o mala suerte, ya Dios ha dicho, ya Dios ha hablado por medio de su palabra. Pero como muchas veces no conocemos qué dice la palabra de Dios, entonces necesitamos tener este tipo de búsquedas y de a veces sencillamente asociar las cosas que suceden en la vida de manera aleatoria a la suerte. Tuve buena suerte, tuve mala suerte, ¿verdad? Pero ya Dios lo ha dicho en su palabra. Incluso personas que leen la Biblia como por suerte también. Y han hecho de todo esto hasta una superstición. Yo siempre estoy hablando, ¿verdad? Y quizás el caso que siempre pongo para que todo el mundo entienda. Usted no ha visto ese que dice, voy a leer la palabra de Dios, déjeme ver qué me enseña hoy Dios. Eso no es leer la palabra de Dios. Eso no es querer conocer la palabra de Dios. Y está el famoso chiste, ¿verdad? Del que dijo, Señor, indícame a dónde tú quieres que yo lea, y tocó. Y el texto era precisamente este de Judas, que decía, Judas fue y se ahorcó. Y dijo, ay Señor, qué feo, no, dame otro. Y buscó y puso el dedo, y cuando miró decía, y ahora ves tú, ya es lo mismo. Y qué suerte, ¿eh? Qué suerte para leer la palabra de Dios ese día. Qué suerte, dirían algunos, ¿verdad? Miren, la gente siempre tiene su opinión sobre los asuntos de suerte. Y le digo, en el mundo usted va a oír esto y las supersticiones, ¿verdad? ¿Qué pasa si se rompe un espejo en una casa? A ver, ¿qué pasa? Dicen por ahí que son 7 años de mala suerte. Dígame que usted nunca ha hablado con alguien, alguno de esos, que cuando dice algo, dice, ay, espérate, ¿y dónde está? Toco madera, ¿verdad? Por si acaso, por la mala suerte, ¿verdad? Los gatos negros. Incluso existen, miren, esto es tan importante, en serio. Existen bravucones. Existe gente que dice que la suerte no existe, que yo me labro mi propia suerte. ¿Verdad? Hay quienes dicen que los que tienen pensamientos positivos atraen buena suerte. Incluso esa superstición la disfrazan de evangelio hoy en día, ¿verdad? Pensamientos positivos. Miren, yo he visto, incluso estaba pensando, cuando estaba haciendo este sermón esta semana, estaba escuchando un sermón de alguien que me voy a reservar el nombre, y que habla de sacar de tu vida a aquellas personas que tienen malas vibras, de esas personas que se han convertido en un lastre, y esa es la palabra que usa en tu vida y que te frenan y que no te dejan avanzar y que no te dejan ir adelante, porque esas personas traen mala suerte. Y yo, qué bueno que Jesús no pensaba así de las personas, ¿eh? Imagínense que Jesús pensara de mí como un lastre, como alguien. Saben, muchas veces en la iglesia tenemos personas que les cuesta avanzar, pero no son un lastre, son amados por Dios, son queridos por el Señor, y para nada son personas que traen mala suerte. Pero hay evangelios que se están predicando con cosas tan terribles como esta. Hay personas que usan amuletos para atraer buena suerte o para alejar la mala suerte. ¿Y qué de la voluntad de Dios? ¿Qué de la soberanía de Dios? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que estar convencidos de esto, ¿verdad? No albergar supersticiones, no pensar en la mal llamada suerte. Que hay que ver al niño prodigio o antiguamente a Walter Mercado, a ver qué me depara la suerte para hoy. Y como siempre, te van a decir algo que tú quieres oír. Hoy vas a conocer a alguien interesante, hoy vas a ver a no sé quién, y ya, el primero que tú conoces hoy cuando fuiste a la clínica, mira, sí, me lo dijo el niño prodigio. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde está la soberanía de Dios sobre mi vida? Charles Spurgeon
dicen que es el príncipe de los predicadores, aseguraba que esta es la doctrina más consoladora para los hijos de Dios, la soberanía de Dios. ¿Usted es consciente que usted vive bajo la soberanía de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Si la Biblia dice que ni un pelo se cae de su cabeza sin que Dios lo sepa. Así que los calvos no tienen mala suerte. No. No te estoy tirando a ti, Ernesto. Envidia mi buena suerte, papi. No. Entendamos, ¿verdad? Entendamos, ni un cabello cae de mi cabeza sin que Dios lo sepa. Entonces, ¿qué tengo yo que estar confiando en la suerte, verdad? Y a lo largo de toda la Biblia encontramos esta verdad y vemos cómo todas las cosas tienen un diseño perfecto en tu vida, aún los sucesos que pueden ser más difíciles. Si no, Pablo jamás hubiera escrito en Romanos capítulo 8 y versículo 28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y alguno diría, oye Pablo, se te fue la mano, porque si tú supieras lo que está pasando en mi vida, no creo que sea de mucha suerte lo que me esté pasando, ¿eh? Mira, pasé por esto, me despidieron, tengo enfermos en casa, no sé. Pero ¿cómo un cristiano puede reconciliarse con este texto que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Bueno, tiene que leer todo el contexto de lo que dice Pablo, que ahí habla, ¿verdad? De todo el plan de salvación de Dios, desde los que antes conoció hasta los que va a glorificar, desde una eternidad pasada hasta una eternidad futura. Y Pablo dice, no importa lo que pase en mi vida, si yo estoy dentro del plan de Dios, si Dios me conoce desde una eternidad futura, pasada, y voy con Él hasta una eternidad futura. Lo que venga, ¿qué importa? ¿Qué importa? Van a suceder cosas buenas y van a suceder cosas malas, ¿verdad? Qué importante, hermano, es que tengamos una sana doctrina sobre la soberanía de Dios, sobre la voluntad de Dios, y cómo eso hace que nosotros podamos entonces mirar los sucesos de la vida. Y suceden cosas. Y a veces son fortuitas, así de rápido, inesperadas, y uno diría, buena suerte o mala suerte. Ni es buena suerte ni es mala suerte, es plan de Dios, es soberanía de Dios. Me quedan unos minutos y hoy quiero dedicar los minutos finales de mi sermón a contar un testimonio. Mi testimonio. Porque ustedes tienen un pastor con mucha suerte. Yo soy un tipo muy suertudo, ¿eh? Tengo mucha suerte. Y uno lo puede pensar como quiera. Hoy traje este par de sobres y quizás algunos cubanos saben qué son estos sobres. El bombo, la famosa lotería de Visa. ¿Saben? Este es mi testimonio. Aquí está. Y se los quiero contar en esta mañana. ¿Saben por qué? ¿Qué pasó? Hay varios. Pero para que vean que yo soy un tipo con mucha suerte, ¿eh? Con mucha suerte. ¿Saben? Yo conocí al Señor en el año 1992, justo 2 semanas antes de casarme. Y ahí estamos ya, ¿verdad? Por 35 años. Pero me casé, viví en Cuba. Ya ustedes saben la situación de Cuba. Y aunque era cristiano, mi anhelo era irme un día. Y yo no estaba ni en el ministerio, ¿eh? Yo era un líder en la iglesia, servía como cualquier otro hermano. Pero mi deseo era buscar un horizonte diferente. Por eso en el año 1996 escribí estas cartas. Escribí 4 cartas. Una por mí, una por mi esposa y 2 por los consuegros de Jorge y Xiomara, que son nuestros amigos que viven acá, Arner y Glavis, que viven en Sweetwater también. Casualidad. Casualidad. Y escribí 4 cartas y las mandé a La Habana. Se decían que en aquella época el gobierno votó yo no sé cuántas cartas porque no querían que la gente, que Estados Unidos pensara que la isla entera se quería ir, ¿no?
Pero por suerte, la mía no la votaron. Ni la de mi esposa, ni la de mis amigos tampoco. Y por suerte, a ellos les llegó primero. Y están aquí, y viven aquí en Miami. Y saben, en todo ese tiempo que todo esto estaba pasando, Dios estaba trabajando ya en nuestras vidas. Porque pasamos, esto, ¿saben? Llegó a mis manos en el año 2001. Y lo eché en el 96. Así que estamos hablando de un periodo de ¿cuánto? 5 años, donde Dios estaba trabajando en nuestras vidas. Y donde Dios nos hizo un llamado al ministerio. Así que cuando yo eché esto al correo, yo era un muchachito recién casado con ganas de un horizonte diferente. Cuando yo lo recibí, era un estudiante de seminario y estaba sirviendo ya en un campo misionero. Pero Dios va trabajando las cosas con tiempo, porque no hay suerte, porque es plan de Dios. Y saben, cuando yo llegué perdón, voy a tomar el sermón para hacer esta historia, que nunca la he hecho en público, primera vez que la voy a hacer en público. Cuando yo llegué a San José de los Ramos, que era nuestro campo misionero, era la mitad casita y la mitad era el templo, ¿verdad? Ahí nos reuníamos. Así que para mí ir de la casa al templo era muy fácil. Solo era cruzar una puerta. Y me fui a orar al templo. Cuando llegué allí y empecé a preguntarle al Señor, ¿qué tienes conmigo en este lugar y por qué me has traído aquí? Porque ni tan siquiera yo decidí ese lugar. Fue el comité ejecutivo el que me mandó a ese lugar. Y yo recuerdo que mi esposa me preguntó y yo le dije, no estamos en nuestro destino. Este no es el lugar que Dios tiene para nosotros. ¿Pero qué? No me pregunte, yo no sé. No puedo decir más de lo que te estoy diciendo. No es nuestro destino. Y lo que sentí es que voy a estar en este lugar un tiempo y que Dios hará cosas. Pero no sabía qué. Porque saben, cuando Dios está haciendo algo, a veces uno no entiende el 100% de las cosas que Dios está haciendo. En aquella época estaba ya estudiando en el seminario de los Pinos Nuevos. Ella también empezó a estudiar. Y recordamos un profesor que fue a darnos una clase de Antiguo Testamento. Y el hombre hizo una pausa, en el medio de la clase hizo una pausa y habló y dijo, yo siento decirles que de aquí Dios va a sacar gente. Y prepárense para obedecer a Dios cuando eso suceda. Porque obediencia lenta a Dios es desobediencia. Y yo me recuerdo que nos miramos. Y sentimos que aquello era para nosotros. Pero no puedes explicar el por qué. Pero sentimos que era para nosotros. Obediencia lenta es desobediencia. Terminamos aquel curso y nos fuimos de regreso al campo misionero. Era Navidad, habían 15 días de receso del seminario. Y en esos 15 días fue donde Dios comenzó a hacer algunas cosas extraordinarias. Digo extraordinarias porque creo que son así y Dios no las repite. Ustedes saben que soy bien conservador en mi doctrina y no soy una persona que ando diciendo que Dios me dijo, que Dios me habló. No, no lo soy. Pero tengo que admitir lo que pasó. Y pasó que una mañana me levanto a tomar café y mi esposa me dice, anoche soñé con Gleyber y Arnel, nuestros amigos que ya estaban aquí en los Estados Unidos. Y soñé que estábamos allá con ellos en los Estados Unidos. Y esa noche yo había soñado exactamente lo mismo. Y yo lo tomé como una coincidencia. Y ni mencioné nada. Seguí mi vida normal. Pasó semana y media, 2 semanas. Y se levanta ella y me dice, ¿sabes que anoche volví a tener el mismo sueño? Y yo lo había tenido también. Y ahí fue donde dije, un momento. Esto no es normal. Y ahí empezamos a hablar, y ahí empezamos a orar, y ahí empieza a aparecer una certeza en aumento, y llegó un punto en mi vida donde yo llegué a poder discernir con el Señor que esto iba a llegar a mis manos. Me acordé de esto, que hacía 5 años que estaba atrás.
Y llegué a tener certeza 100%, al punto que yo no podía trabajar en mi ministerio. Dios te está quemando literalmente. Dios te está quemando. Y hice mis maletas y me fui a ver al que era mi pastor. Mi pastor vivía frente por frente al correo, en el pueblo donde estábamos. Y les dije, me va a llegar el bombo. Y me dijeron, ¿estás loco? Me dijeron, ¿conoces los Estados Unidos? ¿Estás ilusionado? No tiene nada que ver con eso. Si yo hubiera querido, me hubiera quedado en los Estados Unidos. Había viajado 2 veces aquí ya. Le dije, esto va a suceder. Oraron por mí. Yo recuerdo aquella oración. Fue una oración muy genérica. Señor, si esto es tuyo, que permanezca. Si no es tuyo, quítalo. Hice mis maletas y me regresé a mi pueblo a trabajar, a mi iglesia. Y me tocó predicar en un intercambio de púlpito en una obra que se estaba abriendo en Matanzas. Y entiendan el contexto de Cuba, 0 teléfono, yo no tenía celulares y nada, solo el vecino tenía un teléfono, una línea pública. Y de ahí yo hablaba una vez en semana con mi familia, algo así, para saber. Esa noche en Matanzas, Dios no me dejó tranquilo, yo no dormí. Era una cosa que, y yo le achaqué humanamente, no es mi cama, no es mi cuarto, no es mi casa, no dormí. Llegué a mi casa al otro día y recuerdo que entré y estaban los jóvenes ensayando para el programa de Navidad. Y yo le dije a mi esposa, traigo una migraña que no puedo, me voy a acostar a dormir. Me acuesto a dormir y yo creo que no habían pasado 10 minutos cuando me está llamando mi vecina, la del teléfono. Y la vecina del teléfono, bueno, me da una voz feliz, como en Cuba. Allá voy. Era mi hermano para saber cómo estaba, la llamadita semanal. Bien. Viro y me vuelvo a acostar. Y yo creo que no habían pasado otros 5 minutos cuando vuelvo otra vez la vecina, feliz. Pero hermanos, son de esas cosas que pasan una vez en la vida. Yo me quedé petrificado en mi cama. Yo no me pude parar. Y les digo, yo soy muy conservador en mi teología, pero yo no me pude parar. Porque en ese momento yo tuve la certeza plena, como que, agárrate que llegó el momento. Agárrate que llegó el momento. ¿Saben qué? No me paré y la llamé a ella y le dije, vete al teléfono. Y ella fue al teléfono. Y entonces era ella la que me estaba gritando a mí, para que fuera yo al teléfono. Y yo nunca olvidaré esa imagen. Eso está aquí guardado. Yo entré a la sala de mi vecina y ella tenía el teléfono tapado así. Y me dijo, es Nereida. Nereida era la esposa del pastor, de nuestro pastor, donde habíamos estado la semana anterior, donde les dije que me iba a llegar esto. Me dice, es Nereida. Y me dice que tiene una noticia y no me la quiere dar a mí. Y ella me miró porque ya estábamos orando. Y le dije, es eso. Y yo agarré el teléfono y le dije, ¿qué tú quieres que cante? ¿El aleluya de Harlem? Y me dijo, ¿ya te avisaron? Y yo le dije, el Señor me avisó. Y ella, las palabras de ella fueron muy cubanas. Me dijo, compadre, pasó lo que tú dijiste. Así me dijo, pasó lo que tú dijiste. Hermanos, yo no les puedo describir a ustedes la crisis de fe que se desata en un momento como ese. Yo colgué aquel teléfono y cuando yo entré otra vez a mi casa y vi a los jóvenes ensayando el esto, el lo otro, todo tu mundo se viene encima. Mi padre estaba enfermo con cáncer en ese momento, el seminario, tantas cosas. Pero ahí está el llamado de Dios. Y empieza una enorme batalla. Y ella me decía, yo no me voy. Yo no me voy. Y yo le dije, quítate delante de mí. Que no quiero ni hablar. Y pasé una noche más. La noche anterior no había dormido. Esa noche la pasé en un sillón, dándome sillón, la noche entera. Pensando, orando. Es una crisis tremenda. Y luego vino todo el proceso. No quiero
demorar esto mucho más. Yo no tenía contrato de trabajo, yo no tenía affidavit, yo no tenía quien me pusiera un peso, yo no tenía nada. Si es de Dios, es de Dios. Este es mi sobre, que está obviamente vacío, porque lo usé completo. Podía venir yo con mi esposa y mi hija, que era Susi en aquel momento nada más, hijos menores de 21 años. El proceso transcurrió muy fácil. Nosotros llegamos y después de la entrevista, cuando fui, me dijeron, bienvenido a los Estados Unidos. Así. Muy facilito todo. Parece fácil, pero no fue fácil aquellos meses. Ahora bien, uno está con la lucha adentro. ¿Estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto? Sufrí el señalamiento de pastores, de amigos, te estás yendo por dinero, botaste el ministerio, botaste todas las cosas. Sufrí el vaticinio de la bancarrota espiritual, de que nunca más iba a tener ministerio, de que nunca más, que todo lo estaba cambiando por dinero. Y yo estaba en un punto que yo decía, yo no pretendo que nadie entienda ni lo que yo entiendo. Porque así es, así es. Pero como Dios es tan bueno y yo soy un tipo con mucha suerte, Dios es tan bueno y yo soy un tipo con mucha suerte, yo hice todos mis papeles, incluyendo hasta lo último en el sistema de inmigración cubano, cuando aquello había una cosa que se llamaba la carta blanca, que era el permiso final de salida. Y ya yo tenía todo, mi pasaje comprado y todo. Cuando, momento, déjenme hacer la historia. La gente son... Cuando ya tengo todo, absolutamente todo, hasta el pasaje aéreo, uno está con la lucha. Y recuerdo que alguien me dio un mandado para una persona en el pueblo y yo fui y le llevé ese mandado. Y cuando estaba en el medio del pueblo, pasé y me compré un heladito. Y yo comiéndome mi heladito, paso por delante del correo. Hay un solo correo, obviamente en mi pueblecito. Hay un solo cartero, Tite Canillo, el único. Y me dice, aquí hay algo que tú no me puedes dejar. ¿Qué cosa, Tite? Si a mí me llegó todo ya. Porque en Cuba no es como aquí que te inundan el buzón todos los días de cosas, ¿verdad? No, allá un día alguien te escribió una carta, eras un... Y me dice, no me puedes dejar esto. Mi esposa se ganó la lotería de Visa también. La mía está vacía. La de ella está con todos sus papeles aquí todavía, guardadita, como un testimonio, ¿verdad? Y yo llegué a la casa con este sobre, así. Y le decía, ya, tú no sabes lo que yo tengo aquí. Tú no sabes lo que yo tengo aquí. Hasta que finalmente lo saqué y lloramos juntos. Dios es bueno. Yo no conozco a nadie que el matrimonio se haya ganado los dos. No lo necesitaba. Esto no lo necesitaba. Este está vacío. Este está lleno. No lo necesitaba. Pero Dios es tan bueno. Yo soy un tipo con tanta suerte que nos los ganamos los dos. Y ese día le dije, mira, yo me monto en ese tubo de aluminio y me voy de aquí porque yo sé que Dios nos quiere fuera de aquí. Ahora, miren, pero sigo siendo un tipo con tanta buena suerte que empiezan la gente a preguntarte, ¿qué tú vas a hacer ahora cuando llegues a los Estados Unidos? Y yo recuerdo que el Señor nos llevó a Santiago, al capítulo 4, porque uno empieza a hacer planes, ¿eh? No, voy a hacer esto, voy a llamar a fulano, amigo de mi papá, voy a hacer... Y me llevó a este texto en Santiago que dice, aquellos que dicen, iremos a tal lugar, traficaremos y ganaremos, en lugar de lo cual deberíais decir, si Dios quiere, esto haremos. ¿Y saben qué, hermanos? Llegamos hasta Nueva Jersey, donde el único teníamos familia, la tía de ella. Pero déjenme decirles algo, antes de ir a Nueva Jersey, ¿dónde ustedes creen que yo pasé mi primera semana
en los Estados Unidos. En Sweetwater. En la 114 y Flagler. Ahí donde vivió Licey y ahí vivía mis amigos que me recibieron. Y mi primera semana la pasé en esta ciudad donde estoy hoy, sirviendo al Señor. Y ni sabía de esta iglesia. ¿Saben cuántas veces después vine a Miami y jamás supe? Y vine a Sweetwater y jamás supe de esta iglesia. Pero subimos a Nueva Jersey y llegamos a la única iglesia que conocíamos. La iglesia de Pablo Flores. Conocíamos a Nicomedes Flores de referencia, que había sido un pastor de Los Pinos, y allí llegamos. Pero como yo soy un tipo con tanta suerte, la iglesia en menos de un año me había tomado para el ministerio. Como soy un tipo con tanta suerte, la iglesia pagó por 9 años mis estudios. Bachilleratos, maestrías, todas las cosas. Soy un tipo tan dichoso y con tan buena suerte que Dios me permitió un área de entrenamiento enorme para después traerme acá a Sweetwater porque tengo mucha suerte, ¿verdad? Soy un tipo con tanta suerte que fui el último que yo creo que apliqué aquí, Lazarito, ¿no? Fui el último que apliqué aquí. Pero tuve tanta suerte que la iglesia me cogió. Hermanos, cuando yo miro todas estas cosas para atrás en retrospectiva, ¿ustedes creen que yo puedo creer en la suerte? Yo creo en el plan de Dios. Yo creo en la soberanía de Dios, que tiene control absoluto de todas las cosas en nuestra vida. Y de verdad que he querido contar este testimonio en esta mañana. Y digo, nunca lo había hecho públicamente, ¿eh? Nunca lo había hecho. Esto yo lo tengo guardado como algo grandioso de lo que Dios hizo en nuestras vidas en un momento. Y quiero que mis hijos los tengan y mis nietos y sepan que Dios es bueno. Muy bueno. Quiero terminar con el Salmo 16, 5. Miren qué lindo este salmo. Dice, Jehová es la porción de mi herencia, ¿verdad? Y mi copa, perdón, tú sustentas mi suerte. ¡Wow! Ahora, eso no es para mí, que soy un tipo con mucha suerte. Eso es para todos ustedes que tienen también la suerte. La única suerte que ustedes tienen, ¿saben cuál es? Que Dios es su Señor y su Salvador. Y en las manos de Él está su suerte. En las manos de Dios están nuestros tiempos. En las manos de Dios están nuestros acontecimientos. Mi vida no se rige por la suerte. Mi vida se rige por la voluntad de Dios. Y van a pasar cosas buenas y van a pasar cosas malas. A veces necesitamos tantos años para hacer una historia como esta. Esta historia ya tiene 25 años para mí. He tenido que vivir 25 años para ver que no ha sido la suerte, sino que ha sido la mano de Dios, que ha sido el plan de Dios. Y eso no es solo conmigo, mi hermano. Eso es con todos nosotros. Con todos nosotros. Todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que suceda, es la voluntad de Dios para todos nosotros. Y ojalá podamos decir como el salmista, ¿verdad? Jehová es mi porción, mi herencia y mi copa, ¿verdad? Y tú sustentas mi suerte. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque para tus hijos no hay suerte. Tú eres el que sustenta nuestra suerte, Señor. La suerte la echas en el regazo, pero de Jehová es todas las decisiones. No importa, Señor, qué hombre tire los dados, tú acomodas siempre como caen. Tú eres el que determinas todas las cosas, lo bueno y lo malo. Y a los que te aman a ti, Señor, como dice el apóstol Pablo, todas las cosas, absolutamente todas las cosas,
les ayudan a bien. Aún las que no podemos entender, aún las que nos lastiman, Señor. Pero estamos en un plan eterno. Y tú lo has pensado todo absolutamente. No hay nada que escape a ti, Señor. Desde una eternidad pasada hasta una eternidad futura. Mi vida y la vida de todos mis hermanos están en tus manos, Señor. Tú eres el que corre nuestras vidas, nuestros destinos. No es la suerte, no es la casualidad. Eres tú proveyendo, guardando, prohibiendo, haciendo, deshaciendo, Señor, porque tú eres en todos nosotros. Permite siempre que podamos tener un buen concepto, Señor, de tu soberanía. Tú eres soberano sobre mi vida, sobre la vida de toda tu creación, Señor. Nos guste o no nos guste. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, Señor. Que tu soberanía y tu voluntad siempre puedan manifestarse, Señor, sobre cada uno de tus hijos. Ayúdanos a confiar en ti y no en la suerte, Señor. Mi suerte está en las manos tuyas. Y oro todas estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana.